Él marcó el sonido de una generación, pero nunca fue su ídolo. Mientras otros acaparaban la atención, él construyó el alma de la música tras bambalinas. Desde estudios silenciosos hasta escenarios internacionales, Benny Andersson vivió el auge, la decadencia y el renacimiento de una de las bandas más emblemáticas del pop. Pero la historia que ahora cuenta no trata de bolas de discoteca ni lentejuelas. Trata de agotamiento, arrepentimiento, amor roto y el doloroso silencio que siguió a los aplausos. Tras décadas de especulaciones, Benny ha hablado y su verdad es más profunda, más triste y más reveladora de lo que nadie esperaba, construyendo un reino de sonido. Antes de que el mundo bailara al ritmo de Dancing Queen o llorara con la melancolía de The Winner Takes It All, Benny Andersson ya estaba sentando las bases invisibles de lo que se convertiría en uno de los legados más perdurables de la música pop. Nacido el 16 de diciembre de 1946 en el distrito de Vasastan de Estocolmo, Benny creció en un hogar de clase trabajadora donde la música no era una profesión, sino una tradición muy apreciada. Su padre, ingeniero civil, y su abuelo, músico autodidacta, le introdujeron al acordeón a los 6 años. Aquel humilde instrumento despertaría en él una fascinación por la melodía y la armonía que jamás lo abandonaría. A diferencia de muchos de sus compañeros que anhelaban la fama, a Benny no le impulsaba el deseo de ser el centro de atención. Le interesaba más comprender cómo funcionaba la música desde la estructura matemática de Bach hasta la narrativa sencilla de las canciones folclóricas suecas. Aprendió a tocar el piano de oído y podía reproducir melodías tras escucharlas solo 1 o 2 veces. A los 10 años ya tocaba en reuniones familiares y conciertos escolares, conocido no por su virtuosismo, sino por su sensibilidad innata para el tono y la emoción. En 1964, con tan solo 18 años, Benny se unió a los Stars, una banda de rock sueca que más tarde se conocería como los Beatles suecos. Con su llegada, su sonido maduró casi de la noche a la mañana. El grupo comenzó a encabezar las listas de éxitos suecas con temas como Sunny Girl y Wedding, canciones compuestas por el propio Benny. Estos primeros éxitos no solo revelaron su habilidad para componer melodías memorables, sino que también perfeccionaron sus destrezas en arreglos de estudio y presentaciones en vivo. Pronto se dio a conocer como el cerebro musical de la banda, al tiempo que desarrollaba discretamente una comprensión de los aspectos comerciales y técnicos de la industria. Luego llegó una noche crucial en 1966. Benny conoció a Björn Ulvaeus mientras ambos actuaban en la fiesta de un amigo en común. Björn, miembro del grupo de folk pop The Hootenanny Singers, compartía la pasión de Benny por la armonía, los arreglos y la atención al detalle. Su sesión de improvisación esa noche dio lugar a una colaboración musical instantánea. Durante los años siguientes comenzaron a escribir juntos, experimentando con diferentes estilos y estructuras e incluso componiendo canciones para otros artistas suecos. Su vínculo de colaboración se fortaleció no solo por el respeto mutuo, sino porque se complementaban a la perfección. Benny, el compositor emotivo; Björn, el letrista ingenioso. A principios de la década de 1970, Benny y Björn no solo eran coautores, sino también pareja de 2 compañeras músicas, Agneta Feldskog, una exitosa solista sueca, y Frida Langstad, una cantante de jazz que incursionó en el pop y poseía una potente voz de contralto. Su proyecto musical conjunto tomó forma bajo el extenso nombre de Björn y Benny Agneta y Anifrid. El nombre era un tanto torpe, pero la química entre ellos era electrizante. Intentaron sin éxito ganar la selección sueca para Eurovisión en 1973. Sin desanimarse, regresaron al año siguiente con Waterloo, un himno pop glam que ganó el Festival de Eurovisión de 1974 y los convirtió instantáneamente en estrellas internacionales. Poco después, adoptaron un nombre más memorable, vivió, un acrónimo formado por las iniciales de sus nombres. A partir de ese momento, Benny dejó de ser simplemente un músico pop. Se convirtió en un arquitecto del sonido.
Trataba cada canción como una pintura superponiendo instrumentos, arreglando armonías vocales con precisión y experimentando con sintetizadores mucho antes de que se pusieran de moda. En el estudio era conocido por su paciencia y perfeccionismo, llegando a pasar días enteros reelaborando una sola armonía hasta que sonaba emocionalmente perfecta. No le interesaba lo popular, sino lo atemporal. Mientras Agneta y Frida deslumbraban al público con sus monos a juego, y Björn componía letras ingeniosas y agridulces, fue Benny quien esculpió el trasfondo emocional de la música de ABBA. Su estilo característico fusionaba la brillantez con la profundidad, una melancolía sueca enmascarada por la melodía. Canciones como Knowing Me, Knowing You y Fernando reflejaban esta dualidad, alegría en la superficie, tristeza en el fondo. Ese fue el don de Benny, no solo para la música pop, sino para generaciones de oyentes que sintieron algo más profundo en las aparentemente sencillas canciones de ABBA. En realidad, Benny Andersson no solo componía canciones, construía un reino donde cada acorde, cada silencio, cada nota importaba. Y aunque la atención se centraba a menudo en otros, la estructura del sonido de ABBA era inconfundiblemente suya, desmoronándose mientras ascendían a lo más alto. Durante la mayor parte de la década de 1970, ABBA cabalgó una ola de fama imparable. Pero mientras la banda alcanzaba el éxito público, su relación en privado comenzaba a deteriorarse. El declive no fue repentino. Fue sutil, lento, como una casa desgastada por el tiempo en lugar de destruida por el fuego. La primera grieta surgió en 1979, cuando Björn y Agneta se divorciaron. Fue una ruptura muy personal, pero la banda intentó sobrellevarla profesionalmente. En aquel entonces el grupo estaba trabajando en su álbum Super Trooper. Y aunque las canciones conservaron su pulido característico, las sesiones comenzaron a adquirir un tono más pesado. 2 años después, Benny y Frida siguieron el mismo camino. Su relación había sido descrita en su momento como apasionada y simbiótica, una auténtica historia de amor musical. Se conocieron en 1969, mucho antes de ABBA, y conectaron a través de la música antes que nada. Frida comentó en una entrevista de 1975 que Benny la comprendía como nadie más. Pero la comprensión en el estudio no siempre se traducía en la vida real. El perfeccionismo obsesivo de Benny, que lo hacía brillante en el estudio, dejaba poco espacio para la disponibilidad emocional en casa. Frida, expresiva y sensible, sentía esa creciente ausencia. En 1981, Benny admitió haberse enamorado de Mona Nerklet, una productora de televisión a quien conoció durante un programa especial. Le contó la verdad a Frida, pero el daño ya estaba hecho. La separación fue discreta, incluso profesional, pero dejó una profunda huella en la dinámica del grupo. El siguiente y último álbum de estudio, The Visitors, publicado ese mismo año, reflejaba el frío emocional que se instalaba. Canciones como When All Is Said and Done y Slipping Through My Fingers rebosaban de un dolor tácito. El brillo se desvanecía. Y aunque la banda continuaría un año más, algo vital ya se había desvanecido, confirmando el silencio que todos sentíamos. Durante más de 40 años, la historia del final de ABBA no se definió por titulares sensacionalistas, sino por un silencio ensordecedor. A diferencia de la mayoría de las bandas legendarias que se despiden con una gira de despedida, una rueda de prensa o una última actuación catártica, ABBA simplemente desapareció. Su último sencillo oficial, Under Attack, se publicó en diciembre de 1982. No logró el mismo impacto que sus éxitos anteriores. No hubo segundo álbum, ni gira mundial, ni despedida. Simplemente se desvanecieron gradualmente entre especulaciones y teorías de los fans que se prolongarían durante décadas. Su ausencia dejó un vacío, y en ese vacío surgieron un sinfín de preguntas. ¿Por qué se separaron cuando aún gozaban de tanto éxito?
Fue el dinero lo que los disolvió. Se trató de problemas personales, de conflictos creativos. Durante años, ninguno de los miembros de la banda dio una respuesta definitiva. Las entrevistas seguían siendo ambiguas. La palabra pausa circulaba por todas partes y sus apariciones públicas se volvieron escasas y cautelosamente educadas. En muchos sentidos, ABBA se convirtió en un mito congelado en el tiempo. El grupo pop perfecto que simplemente dejó de existir sin explicación. Eso cambió en noviembre de 2024. Benny Andersson, conocido desde hace tiempo por su discreción e introspección y su aversión a la publicidad personal, concedió una entrevista a The Guardian. No llegó con un discurso preparado. No hubo declaraciones elaboradas por sus publicistas ni una campaña de relaciones públicas cuidadosamente orquestada. En cambio, Benny hizo algo inusual. Dijo la verdad sin rodeos. Estábamos agotados, admitió. Los matrimonios se estaban desmoronando. La música empezaba a sonar antinatural. Necesitábamos parar para protegernos. Esa declaración sencilla y sin sentimentalismos impactó más que cualquier escándalo. En pocas palabras, Benny confirmó lo que muchos fans de siempre habían sospechado: la ruptura no se debió a una traición ni a rivalidades artísticas. Todo se debía al agotamiento emocional. Tras años de actuaciones, grabaciones y de mantener la ilusión de alegría mientras sus vidas personales se desmoronaban. Tras bambalinas, el grupo estaba exhausto, no de forma dramática, sino silenciosa y fatal. Luego, en abril de 2025, Benny concedió una entrevista de seguimiento a Billboard ofreciendo una perspectiva aún más profunda. Describió los 2 últimos años de la banda, 1981 y 1982, como jornadas de trabajo monótonas y sin inspiración. Lo que antes había sido una colaboración vibrante se había convertido en rutina. Él y Björn seguían componiendo, pero sin la misma energía ni el mismo propósito. Las canciones llegaban más lentamente. Las sesiones de estudio eran más cortas. Todo había empezado a sentirse como un trabajo, no como una pasión. Aún más revelador fue cómo Benny planteó la decisión del grupo de parar. No la calificó de fracaso, no la idealizó. Lo describió como un desmoronamiento inevitable. Ya no era sostenible, dijo. No podíamos seguir fingiendo ni los unos a los otros, ni a nosotros mismos. Este reconocimiento no solo fue esclarecedor, sino también sanador. Durante décadas, los fans habían escuchado que los últimos álbumes de ABBA, como The Visitors, eran diferentes, más introspectivos, más melancólicos. Canciones como One of Us, An Angel Passing Through My Room y The Day Before You Came no solo sonaban tristes, sino que lo eran. Había una intensidad en las letras y los arreglos que delataba algo más profundo que las tendencias pop. Los oyentes lo percibieron aunque no supieran cómo describirlo. La confesión de Benny confirmó ese sentimiento. El dolor, la sensación de que algo se desmoronaba bajo la superficie pulida. No era una proyección, era real. Lo sorprendente es que ninguna de las revelaciones de Benny denotaba amargura. No culpó a Björn, Agneta ni Frida. En cambio, habló del final de la banda como una conclusión natural, como una hermosa máquina que había llegado a su fin. Hicimos lo que pudimos, dijo. Ya no nos quedaba nada para ofrecer con honestidad. Para los fans fue el cierre que nunca supieron que necesitaban. El misterio ya no era misterioso, el silencio tenía una razón. Y lo más importante, el dolor que había resonado en las últimas canciones de ABBA ahora tenía un nombre: agotamiento, colapso emocional y la silenciosa necesidad de alejarse. El camino de Frida a través del duelo y la realeza. Tras la descrita disolución de ABBA, Frida se embarcó en un viaje inesperado. En 1992 se casó con el príncipe Heinrich Russo-Royce de Plauen, convirtiéndose en miembro de la realeza europea. La prensa sueca se hizo eco de la noticia con gran expectación. ¿Cómo era posible que la misma mujer que una vez reinó en las pistas de baile ahora viviera en un castillo suizo asistiendo a galas y banquetes? Pero la vida de princesa no era el cuento de hadas que parecía.
Frida tuvo que lidiar con la rigidez de las expectativas aristocráticas. La espontaneidad y la emoción que la definían como artista no encajaban en el mundo estructurado de la realeza. Y entonces llegó la mayor tragedia de su vida. En 1998, su hija, Annalisa Lota, falleció en un accidente de coche en Nueva York. Tenía tan solo 30 años. La pérdida fue devastadora. La mujer que una vez cantó para millones ahora buscaba el silencio, sumida en el dolor en su apartada casa cerca del lago Ginebra. El glamour de la realeza, la fama de su pasado. Todo aquello palidecía en comparación con el vacío que dejó la ausencia de su hija. Y sin embargo, fue Benny quien reapareció en ese momento. A pesar de todo, se puso en contacto con ella. Compartían un pasado que nadie más podía comprender. Y en su silenciosa reconexión encontraron consuelo, no en revivir los días de gloria, sino en la comprensión de que solo dos personas que habían visto cómo todo se desmoronaba podían compartirlo de verdad. Frida, que antes necesitaba ser el centro de atención para sentirse vista, ahora encontraba paz en el simple hecho de ser recordada, no por el mundo entero, sino por alguien que la había conocido antes. Regresaba sin remordimientos. En 2018, tras décadas separados, sucedió lo impensable. ABBA se reunió para grabar 2 nuevas canciones. El anuncio conmocionó al mundo de la música. No solo puso fin a un silencio de 36 años, sino que marcó el inicio de uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la música, ABBA Voyage. Para 2021, Benny y Björn habían compuesto un álbum de estudio completo con el mismo nombre, y Benny había asumido el control total de la producción. Pero más allá de la música fue el modelo de actuación lo que lo cambió todo. ABBA Voyage no fue un concierto tradicional, fue una experiencia digital. Mediante la captura de movimiento y la tecnología de avatares, Benny y su equipo recrearon a la banda tal como era en 1979, actuando en directo con una banda de 10 músicos en un recinto especialmente construido en Londres. El espectáculo fue un éxito rotundo. Desde su estreno en mayo de 2022, ha vendido más de 1 millón de entradas, atrayendo a fans de más de 140 países. Los avatares digitales no solo imitaron, superaron todas las expectativas. Benny, siempre tan meticuloso, supervisó hasta el más mínimo detalle del diseño de sonido, insistiendo en que la interpretación fuera auténtica, emocionalmente precisa y técnicamente impecable. Y quizás lo más destacable, la banda rechazó una oferta de $1,000 millones por una gira en directo. No querían perseguir la euforia del pasado. En cambio, redefinieron el rendimiento según sus propios términos. Los avatares, al igual que el propio Benny, no necesitaban ser vistos para ser sentidos. La música hablaba por ellos, como siempre, dejando que la música expresara la verdad. Ahora, a sus 78 años, Benny Andersson ya no se esconde tras armonías perfectas ni tras las paredes del estudio. En entrevistas recientes ha estado revelando con discreción décadas de contención emocional. Él mismo admitió que la música era su vía de escape. No sabía cómo expresar su dolor, así que lo componía. Una vez dijo, les di mis mejores versos a las canciones, no a las personas que necesitaban escucharlos de mí. Esa frase tan simple, tan cruda, replantea todo lo que creíamos saber. Benny no era frío, era asustado. Asustado de enfrentarse a las emociones que bullían bajo cada canción de amor, cada balada de desamor, cada éxito que enmascaraba el dolor. Y ese miedo, ese silencio fue lo que finalmente destruyó a la banda desde dentro. No fue drama ni traición, sino fragilidad, esa vulnerabilidad humana para la que la fama nunca los preparó. Pero hay belleza en su honestidad. Porque al decir finalmente estas cosas en voz alta, Benny está haciendo lo que ABBA nunca hizo, ofrecer un cierre. Nos está diciendo que nunca se trató de la perfección. Siempre se trató de sobrevivir. La música no los salvó de su dolor, sino que les ayudó a sobrellevarlo. Y quizás por eso las canciones perduran. Nunca fueron fantasías pulidas. Eran fragmentos reales,
desordenados y complejos de 4 personas que intentaban mantenerse enteras. Y ahora, después de tantos años, el hombre silencioso al piano finalmente nos ha dejado entrar. ¿Cómo crees que habría sonado la música de ABBA si hubieran afrontado sus emociones directamente en lugar de a través de sus canciones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para disfrutar de más viajes musicales impactantes.